Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. En este video vamos a tratar varios aspectos como las interpolaciones, la estructura del programa, la codificación, cómo programar, algunos aspectos generales del bloque, del número de bloque, de lo que son las instrucciones para programar, o sea, los códigos básicos, entre otros. Iniciamos con lo que son las interpolaciones. Una interpolación se define como una interpolación al movimiento simultáneo de dos ejes de forma controlada, realizando trayectorias perfectamente definidas, tanto lineales como curvas, que constituyen la figura de la pieza. Para la programación de un perfil de torno CNC se requiere de tres códigos básicos, como la lineal, que es el G01, la circular en sentido horario, G02, y en sentido antihorario, G03. Seguiremos con lo que es la interpolación. Una interpolación, es un movimiento catalogado como un movimiento o desplazamiento, un G0, o sea, es movimiento rápido. Entonces tenemos que es una función modal y se anula con las funciones G1, G2 o G3. Una función modal es aquella que se mantiene activa durante todo un programa o un lapso del programa que lo tenga programado. Con solo una vez que lo tengan programado, la máquina lo va a leer y lo va a ejecutar, sin necesidad de volverlo a programar o repetirlo. Y son anulados con el G1, G2 o G3. O sea, es un desplazamiento de posicionamiento, decirlo así, pero lo trae la máquina. Es por, por defecto a la máquina. Eso varía 20, 30 metros por, por minuto. Entonces los desplazamientos son muy rápidos y son de posicionamiento. O sea, nunca se hace un corte con un G0. G0 siempre es un posicionamiento fuera de la pieza. Nunca hace tangencia, siempre está fuera de la pieza. La orden para programarlo o la línea sería G0, X0 y Z. Existen dos formatos de desplazamientos. O sea, los dos formatos se refieren a las direcciones de los ejes. Por ejemplo, en este tenemos una ranura. En esta ranura no podemos salir directamente. Si lo vamos acá, chocamos la herramienta contra la pieza. Entonces, por regla general, si estamos cilindrando o trabajando el diámetro externo, debemos de sacar siempre primero en X y después en Z, porque si no pasaría eso, habría un choque. Si estamos trabajando interiormente, si es un barreno o alguna herramienta especial, siempre relacionada para el torneo interno, lo sacamos, primero desplazamos el eje Z y después X. Esos son los dos desplazamientos básicos para no chocar la máquina. Tenemos la interpolación lineal, el G01. Es una interpolación modal y se anula con G0, G1, con G2 o G3. El G1 siempre va a ir acompañado con una F.
sea, es un valor de avance. El avance puede ser o depende del proceso que se esté haciendo. Si es un desbaste, si es un acabado. Por lo general lo trabajan con los parámetros que establecen los fabricantes. Por la profundidad de corte, los avances, el avance por revolución. Por ejemplo, un desbaste puede ser con F.25, .2, .3, dependiendo del radio de la herramienta también. Y para acabados, también depende del radio de la herramienta y por lo general trabajan con .15, .1, dependiendo del acabado o la robusticidad que se quiera o que requiera la pieza. También se pueden hacer los movimientos son dos, pueden ser longitudinalmente, puede ser transversal o pueden ser simultáneos. O sea, cuando hacemos un cono, cuando una pieza es cónica, entonces el movimiento es simultáneo. Por eso se dice en línea recta o angular. Tenemos la interpolación circular. Entonces, las dos interpolaciones circulares son G02 y G03. En este caso son modales, se anulan una entre otra. Al emplear funciones G02, G03, la velocidad de avance que usará será la programada anteriormente, digamos, con lo que es el avance. Hasta que no se programe un nuevo valor. Por ejemplo, yo estoy trabajando con F.15. Ella no se desactiva si no se encuentra otro valor diferente. Por ejemplo, F.2 o F.1. Entonces podemos ver que la posición de ataque de la herramienta normalmente como se encuentra en los tornos, ya la mayoría de tornos, la herramienta ataca en este sentido. Entonces el G02 es en el sentido de las manecillas del reloj. El G03 es en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Sin embargo, si nosotros queremos programar un radio en esta dirección, en la dirección contraria, aquí estamos trabajando con un G02. Si la herramienta estuviera en esta posición y tendríamos que hacerlo hacia acá, sería un G02. Lo mismo pasaría acá. Aquí sería contrario si empezamos y trabajamos, iniciamos el arco hacia acá. Sería un G03. Entonces, el detalle del G02 y el G03 es que siempre van acompañados XZ, perdón, y K. Y K es el centro de interpolación. ¿Qué es el centro de interpolación? El centro de interpolación es el centro del arco. Y ese centro se programa para que la máquina lea de a dónde tiene que tomar esos parámetros o dónde está ubicado ese centro para poder realizar ese movimiento, ya sea un G02 o un G03. El otro detalle es R. Pero si el radio tiene 10 milímetros, pues se le pone 10 milímetros. Simplemente, no hay que hacer ningún cálculo. Porque cuando los arcos son diferentes a 90 grados hay que calcularlos ya por trigonometría, por medio de software o por medio de Pitágoras. Entonces siempre se usa uno de los dos, IK o R. I para el eje X, IK para el eje Z. Y estos son valores relativos. Sentido de ataque de la herramienta.
Hay dos posiciones estándar. El torno que tiene la herramienta en esta posición y en esta va a ser el G02 y el G03 de esta forma. Siempre si él está torneando o mecanizando de derecha a izquierda. Si estuviera mecanizando de izquierda a derecha, cambian, se invierten. Lo mismo va a pasar con cuando la herramienta está atacando en este sentido. Perfil a derecha a izquierda, los G02. Si va a ser un G03. Si va a cambiar digamos, de izquierda a derecha, entonces ya ahí varían y este ya no es un G02, sino sería un G03. Coordenadas en absoluto e incremental son dos formas de programación. Entonces veremos a continuación lo que es las coordenadas en absoluto. Las coordenadas absolutas por lo general se programan siempre desde el punto cero o del sistema de coordenadas a la al, al, al movimiento. Del cero al movimiento, del cero al movimiento, del cero al movimiento. Eso es la programación en absoluto. Como dice el texto, las coordenadas absolutas, la herramienta se desplaza a un punto situado con respecto al sistema de coordenadas establecido por el programador, es decir, a la posición programada con los datos de cada coordenada. Simplemente es desde este punto, pongamos que tenemos el perfil acá, entonces de este punto al inicio del perfil y ahí sucesivamente hasta que se encuentre G1 o G2 o G3. Por ejemplo, este posicionamiento. Este posicionamiento de la herramienta puede estar acá en cualquier posición. Y si yo le digo, véngase para acá con G00, que es un posicionamiento, le tengo que decir a la máquina que se venga desde este punto acá. ¿Y cuáles serían las coordenadas de ese punto? Sería en X50 y Z 70. Tenemos las coordenadas en incremental. En este tipo de programación las cuotas se refieren a las coordenadas de un punto anteriormente programado. La dirección del recorrido está determinada por el signo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi cero, yo me posiciono, por decirlo así, me voy a posicionar en el punto A. En ese punto sería X 80 y Z 20. Me posiciono ahí y ese me vuelve a establecer un nuevo sistema de coordenadas. O sea, se me forma un nuevo sistema de coordenadas con X y Z en cero. Entonces, del punto A al punto B, yo le voy a decir cuánto en X y cuánto en Z. En X son menos 30 o en U menos 30 y en Z 50. Entonces, ¿cuál sería la programación? Sería un G01, G0, U menos 30 y W 50. Entonces, ya aquí la programación en incremental, ya las letras cambian. La U cambia por, la X cambia por U y la W por Z. En algunas máquinas lo que se trabaja normalmente,
No, normalmente no, o sino que en algunas máquinas la programación incremental es con G91, G90 y G91. Entonces, para programación en absoluto se trabaja con X, Z, y para programación incremental se trabaja con U y W. A continuación tenemos entonces prácticas de ubicación de coordenadas. Estas prácticas cada uno de ustedes, el participante la va a hacer individualmente. Un ejemplo sería ubicar las coordenadas. Primero se ubican las coordenadas, por decirlo así, x menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 cuadros hacia abajo. Y z menos 1 hacia la izquierda. Entonces, en este punto, pondríamos el número 1. Y así se hacen sucesivamente con los demás, tomando en consideración el punto 0. Son 2 para que los hagan individualmente. Y tenemos un ejemplo de programación. ¿Ok? Ok, tenemos un posicionamiento. Ese posicionamiento no lo conozco. Digamos que sea X, trabajemos X100 y X100 y Z60. Es este posicionamiento. Entonces, del punto 1, vamos a devolvernos. Del punto 1 ahí iría a X0 y 4, y ahí se va haciendo sucesivamente el movimiento. Entonces, les explico. Posicionamiento G0 a X4, X0, X0, Z4, X0, Y0, Z0, un G01, X28, Z menos 14, un G01. Vean que yo puedo decir, es como son líneas, entonces ese G01 yo lo puedo obviar. Entonces vengo, X me mantengo un 28 y a Z y Z22. Es este punto. Aquí hay una línea. En esa línea subimos a X31 y Z menos 22. Esto sería un G02 o 03. En este caso sería un G en el sentido de las manecillas del reloj, o en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ok, en este caso sería un G03 porque va en el sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea, va en este sentido. Llegamos a X44. X44 y Z menos 48, un G01 a X51, Z menos 48, un G01 a X51 y Z 73 menos 6. Ya estamos hablando de 67. Menos 67. Tenemos un G03, G02, perdón, un G02 que va a ir a X, sería 51 más 12. Estamos hablando de 63, que sería el bloque número 110, que va a X 73, Y menos 73, con un radio de 6.
un G01 a X65 y Z menos 73. Venimos hacia atrás, mantenemos el eje en X 65 y Z menos 98. Salimos y regresamos al punto de inicio, que sería X 100, Z 60. Continuando con los ejercicios de incremental, de igual forma que con los anteriores, o sea, estos ejercicios son para que ustedes los hagan. Por ejemplo, esta coordenada siempre va a ser parecida al inicio o igual. X3, contamos 1, 2, 3, Z menos 2. Y aquí ponemos el número 1. Para la próxima sería, aquí se forma un sistema de coordenadas nuevo. Entonces, en este sistema de coordenadas nuevo, programan o me nace o se forma un sistema de coordenadas nuevo y de aquí parten para el otro. Entonces, X4, 1, 2, 3, 4 y 3, 1, 2, 3 y lo hacen sucesivamente. Esto es para que ustedes practiquen y y empiecen a desarrollarse y a crear esa habilidad en la programación. En el mismo otro ejercicio para que lo hagan ustedes. Y tenemos lo que es la programación incremental. El mismo ejercicio. Y aquí les ubiqué el posicionamiento. O sea, este posicionamiento a, a este punto es U menos 100 y W menos 56. 56 porque aquí hay 4. Aquí hay un posicionamiento a Z4. Entonces está a 4. Entonces el próximo movimiento aquí se me forma un sistema de coordenadas nuevo y vengo con menos 4 y U, W menos 4, U 0, U 28, W menos 14, U 0 y W menos 8, U, U3, W 0, un 0,3, un 0,3, a U 13 y W menos 6.5. Un 0,1, U se mantiene y W menos 19.5. Un 0,1, un G01, un G02, U12 y W menos 6. Un 0,1, U2 y W 0. Un 0,1 hasta el final. En menos 25. Subimos la herramienta 5 milímetros y nos desplazamos a 30, 30 y 158. Entonces hay que sumar lo que hay de este punto a este punto. Detalle importantísimo. La programación en incremental se calcula con la diferencia de diámetros. O sea, si yo tengo 28 y 14, estamos hablando de una diferencia 28 a 44, perdón. 28 a 44 van 16.
Entonces, la diferencia, ¿cuánto es? La diferencia es lo que se pone acá. Por ejemplo, aquí en este punto, que es el punto cero, o sea, la diferencia es entre 0 y 28, 28. Y el desplazamiento en z es menos 14. Aquí no hay una diferencia, pero aquí sí hay una diferencia de diámetros. Entonces, ahí se va haciendo sucesivamente esas programaciones. Por ejemplo, este diámetro es de 44 y este diámetro es de 55. La diferencia de 44 a 51, estamos hablando de 7. Entonces el desplazamiento sería U, U7 y W0. Sería este punto, U7 y W0. De esa forma es como se programa e incremental. Otro detalle importante es que si yo fallo alguna medida, ya sea inicialmente o digamos que cualquier punto de estos, de aquí en adelante la pieza queda mal programada porque se van incrementando los valores. Seguiremos entonces con un ejercicio guiado de un perfil de revolución. Lo primero que haremos es analizar el plano para ubicar el sistema de coordenadas. En este caso lo ubicaremos en la cara frontal de la pieza. Solo programaremos los posicionamientos y el perfil sin considerar el material, ya que esto lo vamos a, el material se considera ya cuando vamos a utilizar ciclos de desbaste. Este entorno es mucho más fácil que en la parte de fresadora para hacer desbastes. Ok, entonces el sistema de coordenadas lo vamos a ubicar al frente de la pieza. Entonces tenemos un posicionamiento, un G01, como ustedes ya lo vieron. Todo esto son movimientos y con avances. Si ustedes ven la tabla, ya ve que hay posicionamientos, un número de bloque, G, X, Z, R y F. R, cuando nos vamos a encontrar los radios. Y F, vamos a trabajar con punto 15. En este caso, como es modal, yo el primero pude haberlo trabajado solo con F15 y todas esas casillas quedan libres sin ponerlos. Como estamos aprendiendo, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a repetir. Si observan, hay posicionamientos. Venimos de este punto hasta acá. Venimos con un posicionamiento G0 a la coordenada X0 y Z4. Vamos a llegar al punto 0, entonces vamos con un G01 a X0 y Z0. De ahí hay un avance de punto 15 porque es un acabado. Tenemos un G01 a X28 y Z menos 14. Del N, del N20, del N20 al N60 son interpolaciones lineales. Entonces ustedes pueden observarlo acá. Son interpolaciones lineales. X31, Z menos 22, estamos hablando de este punto. Ya tendríamos un G02, un G03, perdón, a X44 y Z menos 28. Estos de acá son interpolaciones lineales, son G01 con avances programados. Tenemos ese radio de 6. Ese radio de 6 es un G02 que va a X73 y Y6 con avance de punto 15.
Seguidamente sigue un G01 a X65 y Z-73 con punto 15. Subimos con una interpolación lineal con un G01 a X65 y Z-73. Llegamos hasta el final con X65 y Z-98. ¿Ok? Y de este punto acá sería un G00 a X60, a X100 y Z60. Entonces, la programación del perfil para torno es mucho más sencillo que en fresadora, porque la programación se hace al diámetro. Inclusive hay programaciones, por default las máquinas lo traen al diámetro, pero hay programaciones que se hacen al radio también. Tenemos prácticas de programación. Estas prácticas ustedes lo van a hacer y pueden hacer, realizar cualquier consulta, pueden ubicar el cero o el sistema de coordenadas al frente de la pieza, lo pueden ubicar detrás de la pieza. Entonces eso queda a gusto de la programación. Solo si se les solicita que programen atrás o adelante, podrán o sea, los podremos limitar en ese sentido. Sin embargo, es bueno que hagan las prácticas. Esta práctica tiene radios y tiene líneas. Estas prácticas son buenas que las hagan y las simulen para así comprobar que el perfil está bien programado. Algunos aspectos importantes son las referencias de las máquinas. Las máquinas CNC disponen de una posición fija, el cambio de herramienta y la programación del origen absoluto se realizan en esa posición y se les conoce como home. Cuando hablamos de G28 U0 W0, la máquina se va a home. Saco esta referencia. Tenemos otra referencia que es el punto A, que es al frente de la cara del mandril. Ujú. Tenemos toda la parte de lo que son la torreta. Ella tiene herramientas radiales. Tenemos herramientas axiales. Estas herramientas son motorizadas. Hay algunas que son fijas. Tiene contrapunta. Hay máquinas que no tienen contrapunta. Y, y este espacio, esta área de trabajo, varía de acuerdo al tamaño de la máquina, ¿verdad? Ok. Los puntos de referencia a la máquina, como hablábamos anteriormente, tenemos un home. Ella tiene referencias en las torretas también. Los puntos que se pueden ubicar adelante o se puede ubicar atrás. Tenemos puntos establecidos por el fabricante, como es el donde cruza la boca del husillo con respecto al eje, las que están criadas en las que tiene la torreta y la referencia en home. Son, son referencias que el programador no puede cambiar, o sea, porque ya vienen de fábrica con esas referencias. ¿Qué es lo único que nosotros podemos cambiar? ¿Qué referencias? El sistema de coordenadas, si es adelante la pieza o delante de la pieza o atrás de la pieza.
Que seguimos con la función de la herramienta. Cuando se realiza mecanizado de una pieza, ya sea desbaste, semidesbaste, acabado, tallado de roscas, tallado de ranuras o tallado de gargantas, es preciso seleccionar una herramienta adecuada para cada proceso. Cuando se asigne un número de herramienta, a este número se especifica en el programa. En el CNC selecciona la herramienta correspondiente. Entonces, el detalle está en que ella llama la herramienta T101, que llama la herramienta y esta es la compensación de la herramienta. Entonces, si yo le tengo que es T0100, la herramienta está descompensada. Entonces, ella no toma los valores ni en X ni en Z con respecto al punto cero o al punto de referencia que tiene la torreta. Por tal razón, cuando se llama una herramienta hay que compensarla cuando se va a maquinar, ya que si no se toman esos valores, la compensación prácticamente que se viene al centro y lo que hay es una colisión. Que hay un detalle muy importante también con lo que es el largo de la herramienta. El corrector de la herramienta se refiere a las distancias que hay entre de una herramienta y otra. Por ejemplo, esta herramienta tiene un valor en Z y tiene un valor en X. Entonces, la corrección la hace, eh, bueno, es la diferencia entre cada herramienta medida. Esto lo define cada método de medición. Si es con el brazo para medir automáticamente, las diferencias son más grandes. Pero sí, si se hacen con herramientas estándar, las diferencias son más ajustadas. Ya ahí sí se va a ver la diferencia entre una herramienta y otra. Por ejemplo, si en X hay 10 milímetros y en Z hay 8 milímetros. Entonces, esas diferencias con herramienta estándar son introducidas en los offsets de la herramienta. Otro aspecto muy importante es que toda herramienta tiene un radio. Entonces, esos radios son, son también ubicados en los offsets de la herramienta. Por ejemplo, son considerados como, digamos, cuando se programa G41 o G42. En este caso, estos son compensaciones del radio de la herramienta. En la herramienta, como lo vimos anteriormente, cuando llamamos una herramienta T0101, estamos llamando largo de la compensación de la herramienta, que es el segundo valor, el segundo 01. Pero cuando ya programamos un G41, un G42 o G40 inclusive, este, él, él lo que va a leer es el radio de la herramienta. Toda herramienta que es compensada hay que descompensarla y por lo general siempre se da en el acabado de la pieza. Asimismo, también tenemos que en la entrada de la compensación del radio solo puede aplicarse en una línea donde se vaya a programar un movimiento. Hay algunas máquinas que no lo requieren, pero es bueno compensarlo. Por ejemplo, aquí puedo compensar desde esta línea acá, un posicionamiento. Después, en este caso sería yo voy a compensar la herramienta y con el perfil hacia la derecha, entonces programamos un G42. Un G40 sería que el radio de la herramienta va por el centro. Pero las compensaciones más que todo la afectan
cuando encontramos un radio, ya sea a favor o en contra de las manecillas del reloj. Los valores, algunas veces encontramos radios de punto 2, de punto 4, punto 8, 1.5, varía. Y es un valor que va a utilizar el control para hacer su cálculo. Entonces, él, al leer G41, G42 o G40, ella se retira hacia la derecha o se retira hacia la izquierda o pasa por el centro de la línea. Caso le muestro la página o la pantalla de los octet. En este caso que tenemos G1, tenemos G1. Bueno, es decir, en este caso tenemos la pantalla de los offset. Entonces tenemos la herramienta 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, dependiendo del tamaño de la máquina. Inclusive tenemos las posiciones en X y Z, que son los valores que se introducen de acuerdo a la posición o a la medición de la herramienta. Tenemos R, que se refiere al radio de la herramienta, y T a las posiciones. ¿Qué significa las posiciones? Por ejemplo, depende de donde esté trabajando. Digamos que vamos a trabajar la herramienta va a atacar normalmente. Entonces, para hacer un perfil, tenemos que trabajar con T, con la T. O sea, T va a ser la posición 3. En este caso, un barreno va a ser una posición 2. Una broca, posición 7. Una herramienta de roscado interno, posición 6. Posición 8 para si es externo. Y ahí sucesivamente. Eso es lo que se coloca en esta parte de los offset. Ok, siguiendo, escribamos un programa principal para simularlo en forma gráfica. Aquí se va a incluir un video con el objetivo de reforzar a las personas participantes lo relacionado con los aspectos generales de un programa y la simulación gráfica. También se le puede llamar simulación del programa. En este caso tenemos el número programa o 403 G50 S 2000. Límite velocidad 2000 revoluciones cuando llegue al centro de la pieza. En el N15 G28 U0 W0 la máquina va a home. G96 S200 F.2 M3 T0200. Aquí vamos a programar con velocidad de corte constante con 200 milímetros. Eso significa que cuando trabajamos con velocidad de corte constante, trabajamos con una variación de diámetros. ¿Qué significa eso? Que cuando la punta de la herramienta está, digamos, en 100 milímetros, la, la rotación de la pieza es lenta, pero cuando se aproxima ya al centro, entonces va aumentando. Entonces, eso es lo que hace el G96, aumenta o disminuye la velocidad, hace el cálculo como si estuviera diciendo que, como si estuviera utilizando la fórmula que S es igual a velocidad de corte por 318 entre el diámetro. Entonces, esa variación la hace normalmente. F es el avance por revolución. M3, sentido de giro del lucillo a favor de las manecillas del reloj. T02 llama a la herramienta 2, 00 le llama descompensada. Porque en el siguiente bloque, en ese movimiento de seguridad a X200, Z170, compensa la herramienta. Pueden observar que es T0202. Hay un movimiento de aproximación a X56 y Z108. Esto son ciclos de refrentado, el G94.
Él se aproxima, está en 108.5, entonces hace un movimiento hacia 106 y va a x menos 2. Igual en el otro se va a 105 y refrenta y llega a x menos 2. Siempre nos pasamos un poco más para no dejar ningún abultamiento en el centro de la pieza. En este caso le estoy poniendo bastante, punto 2, por lo general se usa punto 5, una cuestión así, ¿verdad? O un poco más del radio de la herramienta para que él baje y quite el abultamiento que deja en el centro. Tenemos un posicionamiento y hay un G40 por ahí, ¿verdad? Que si quisiéramos lo quitamos o lo podemos dejar ahí porque no afecta. Tenemos un G71U1R1. Eso es un ciclo de desbaste longitudinal. U es la profundidad de corte y R es la retirada. ¿Qué significa eso? Que ella profundiza 1 milímetro, corta y se retira 1 milímetro para venir otra vez y hacer esto. Corta, se retira, vuelve. Corta, se retira, vuelve. Todos estos movimientos son ceros. Un G0, G1, G1, G0, G0, G1, G1, G0 y así sucesivamente. El R1 es bastante grande también, puede ser .5 o .2 para que la herramienta no roce, porque si lo dejamos en cero ella hace esto, ¿verdad? Se vuelve con la misma posición en X. Tenemos el ciclo como tal de desbaste, donde P es el número de bloque donde inicia el, el perfil. Vean que aquí vamos a programar solo el perfil. Y Q es donde finaliza el perfil. U es la sobremedida en el eje X y W la sobremedida en el eje Z. F.2 es el avance que vamos a trabajar con un desbaste. Tenemos que P60, entonces aquí es donde va a iniciar el perfil, en esta posición. Entonces cuando iniciamos en esta posición siempre se deja en X 29 o el valor que tenga, pero en Z no se pone ningún valor. Si ponemos Z acá, lo que pasa es que nos va a dar un error, la máquina se nos va a alarmar y es por poner el Z. Entonces tenemos que controlar que Z siempre va a estar donde en 106.5. O sea, vamos a mantener Z a 106.5. Y entonces empieza el perfil. O sea, venimos con un G01, ya X35 y Z135. Que el 0 está aquí atrás. Tenemos el G02, es un radio de 4. Tenemos este posicionamiento porque vamos a hacer el cambio de herramienta para traernos la herramienta de acabado. Entonces ya aquí podemos cambiar los parámetros que se requiere o de acuerdo al cálculo que hemos hecho. Y vean que aquí en este movimiento de posicionamiento, que es G56, X56, Z105, vea que es el mismo posicionamiento para el desbaste y compensamos. De igual forma, tenemos G70, es una sola línea de un ciclo de acabado. Y tenemos que P y Q. P 60, Q 90. ¿Dónde finaliza? Acá, en Q90. Igual, inicio y final del perfil. Pero aquí ya es el acabado. Él viene y hace el acabado. Y luego llama a una herramienta, la T300 descompensada. Y
el fin del programa con M2. Continuando con la explicación de la programación del perfil para simularlo, vamos a simular la, el programa que teníamos acá. O sea, aquí la pantalla, los offset, esto ya es desgaste cuando vamos a ajustarla, las geometrías que les hablaba, las diferencias que pueden ser entre una y otra. eh, y entonces vamos a trabajar con lo que es la parte de bueno, el Word Shift también que encontramos por ahí. Vamos a graficarlo para que observen cuál es el comportamiento. Entonces, en esta parte ustedes van a observar todas las coordenadas donde van. Ujú. Lo vamos a hacer en single block. Y pueden ver los posicionamientos. Pueden ir notando acá. Y el primer corte sale, profundidad corta, sale, profundidad corta. Y ahí sucesivamente él viene y hace todo el desbaste, dejan gras, hace una sobremedida, un, un semi acabado que es lo hace con la U y W que dejamos ahí. Ok, ahí va haciendo dejando la sobremedida. Viene, hace el cambio de herramienta, posiciona y empieza a hacer el acabado. Y ahí termina la simulación de ese programa. Entonces, aquí se puede ir verificando, se ven todas las pantallas donde los de posicionamientos, absoluto, relativo, estas se pueden cambiar. Las únicas que se pueden cambiar es con la U. La U son las que se pueden cambiar. Los offset, les explicaba. Y las demás más pantallas que hay por ahí. Ok, continuamos entonces con lo que son los ciclos. Los ciclos, por acá se los voy a dejar. Este es el ciclo que utilizamos en la simulación. Este ciclo es el de desbaste G72. Este lo hace como si estuviera con una herramienta Tronzar o podría ser una herramienta normalmente. Ujú. El G73 que es el de contorneado, pero con este contorneado se pierde mucho tiempo. Pero sin embargo son ciclos que ustedes pueden probar en la programación. Trabajan muy parecidos, son muy parecidos los tres, pero la diferencia es que hay uno que en el 72 se programa de atrás para adelante. Hay que programar el perfil para atrás. Muchas gracias por la atención prestada.